Muy buenas noches, buenos días o buenas tardes, donde sea que estén. Gracias por unirse a nuestra actividad o este evento del Centro Integral para la Salud Mental. Les saluda Ethel Maldonado Molina, directora ejecutiva de Sismental. Y también pues me acompañan el día de hoy Rosario Enríquez, quien es nuestra directora operativa y quien va a moderar este evento que tenemos hoy, esta actividad, que había pues nuestra invitada que ya va a ser presentada como debe de ser. Andrea Sosa pues está aquí para hablarnos desde su experiencia como madre. Agradecemos de antemano que nos sigan también en nuestras redes sociales. Agradecemos que se hayan inscrito. Este es un tema que tal vez sí se abordan desde ciertos sectores en nuestro país. Y como Sismental también hemos visto la necesidad de apoyar a las madres y a los padres para que puedan saber Papi, cómo como yo me tomé manejar. tu pastilla, tómatela ahorita. Permiso. Vamos a desactivar. Eh, Entonces, la idea es que queremos, desde Sismental, uno de los principales pilares es la psicoeducación. Así que en este momento, pues la idea es ampliar un poco más sobre el autismo, pero desde una perspectiva vivencial, de experiencia como madre, que es también Andrea, y bueno, ya hablar otras cositas por ahí que no quiero adelantar. Así que les damos la bienvenida a Mental a través de esta vía virtual y les dejo con Rosario Enríquez, quien es psicóloga y terapeuta de lenguaje también, para que pueda pues interactuar también con ustedes, con sus preguntas y ya pues les va a decir también la dinámica. Así que bienvenidos y bienvenidas. Gracias, Ethel. Buenas tardes a todos. Gracias, Andrea, por aceptar nuestra invitación a compartir esta tarde con nosotros. Antes de presentar a Andrea, voy a dar algunas aclaraciones. Agradecemos a todos los asistentes por haberse tomado el tiempo para aprender un poquito más de este tema, para conversar un poco más de este tema y algunas indicaciones. Como Sismenta, pues estamos proyectándonos siempre con el tema de la psicoeducación, como dijo Ethel. Si bien esta es una actividad formativa, no tiene un valor académico. Sí vamos a sacar mucho aprendizaje, mucho conocimiento, mucha información, pero no extendemos certificados. Más, como dijo también Ethel, es una experiencia de vida. Entonces, es un honor, es un gusto contar con la presencia de Andrea Sosa, quien nos acompaña desde la hermosa Guatemala. Andrea es psicóloga industrial, es coach de vida y de vida y bienestar, perdón, es escritora también. Ella tiene una profunda pasión por el bienestar y por lo que son los procesos de transformación del ser humano. Es líder del cambio y ha aprendido a dirigir el cambio en su vida, en vez de que el cambio la dirija a ella. Vean qué interesante este enfoque de vida. Pues como madre neurodivergente de tres maravillosas chicas con autismo, ella ha comprendido que cuidar a otros requiere primero el cuidado personal. Esta es una vivencia transformadora que la ha llevado a ella a construir un enfoque auténtico, sensible y poderoso de lo que significa estar bien. Ella tiene su propio sello diferenciador y son sus sesiones de coaching y bienestar en las cuales ella integra varias estrategias, varias herramientas terapéuticas como lo que es la gamificación, para que cada persona deje de buscar afuera lo que lleva adentro. Y es lo único que nos va a hacer realmente esa fuente de bienestar. Ella es un ser humano antes que ser perfecta, pues es un ser humano como muchos de nosotros, ama el café, la naturaleza, los libros y nutrir su mente, su cuerpo y su ser. Ha aprendido a que sí se puede con todo
pero no se puede con todo al mismo tiempo. Como elección de vida, ella ha decidido vivir lento, con gratitud, valorando cada segundo y disfrutando lo esencial de la vida. Sus pilares son la resiliencia, la fe y el amor. A través de su experiencia nos acompañará y nos acompaña a muchas personas a transformar el caos cotidiano en oportunidades y a cultivar el bienestar más que como un dicho, un estilo de vida. Tenemos mucho que aprender con Andrea esta tarde y sobre todo esa maravillosa oportunidad de el enfoque del autismo desde la perspectiva de madre, no solo como profesional, no como consejera, sino como madre. Qué mejor experiencia que esa para todos los asistentes. En la dinámica que tendremos con Andrea, ella la va a desarrollar en etapas, nos va a contar su camino de vida en estaciones antes del diagnóstico, durante el diagnóstico y después del diagnóstico. Una vez que Andrea haya abordado el tema, nos haya contado su experiencia, haya compartido con nosotros, entonces viene el tiempo de preguntas y respuestas. Así es que les invito a concentrarse exclusivamente en este compartir. Andrea, eres dueña del micrófono. Muchas gracias, querida Rosario. Gracias, Ethel, por la invitación. A Sismental por traerme acá, a este espacio virtual. Gracias a todos los interesados en este tema, profesionales, estudiantes, mamás, y realmente para mí va a ser pues de mucha gratitud el poder conversar con ustedes hoy de mi experiencia como mamá, ¿verdad? Ya Rosario pues daba ahí una pequeña introducción de mi persona y primero quiero aclararles que antes de saber yo el camino del autismo que me iba a tocar transitar, pues yo antes, la vida me fue preparando pues para ser coach de vida, la vida me fue preparando para estudiar la parte de tanatología, ¿verdad? Que es la parte de duelos, la parte de cambios. O sea, la vida me fue llevando a ese interés genuino de querer aprender sobre eso, ¿verdad? Y no sabiendo yo que estaba recogiendo las herramientas y los insumos para cuando justo en el 2020, cuando ya iba a llegar el primer diagnóstico, pues se podría decir, yo ya tenía como mi kit preparado, ¿verdad? Pero ya les voy a ir contando, pues, qué ha significado realmente este proceso. Así que hoy les hablo yo desde mi experiencia como mamá, ¿verdad? Como mujer, cómo me encontré con el diagnóstico y por eso decidí compartirlo en etapas. Así que yo les traje una presentación acá para que podamos irla. Yo soy muy visual, la verdad, entonces, pues aquí con todo mi cariño les he preparado una presión para contarles un poquito ahí esa transición que he tenido con el camino del autismo, ¿verdad? Entonces, el hablar de un diagnóstico, realmente creo que desde ahí empezamos como a sentir, ¿verdad? Y a experimentar con qué asociamos nosotros esa palabra diagnóstico. Y muchas veces pues es con incertidumbre, con temor, ¿verdad? Con algo en especial. Eh, y al final esta perspectiva que hoy les comparto yo es desde esa maternidad, ¿sí? Yo soy psicóloga industrial, soy coach de vida y bienestar, pero sobre todo soy mujer y mamá. Y creo que la mejor experiencia que yo he podido adquirir ha sido en la práctica, con ellas, con mis hijas, ¿verdad? Y descubriéndolas a ellas, pues yo también aprendí a descubrirme a mí. Y pues cada etapa representa un movimiento interior que los padres transitan cuando reciben un diagnóstico de autismo. Un viaje que comienza con preguntas, con dudas, ahí sí que esas preguntas a veces sin resolver o sin responder o a veces ambiguas, ¿verdad? Porque recibimos respuestas, pero tal vez no son las que esperábamos o las que necesitamos en ese momento. Pero bueno, nos enfrentamos en ese primer paso en preguntas que luego pues ya nos llevan a transitar el camino y pues lo ideal y que es lo que a mí me pasó es que culmine con un propósito,
¿verdad? Víctor Frank, pues nos dice en su libro El hombre en busca de sentido, pues es encontrarle el sentido a eso que estás viviendo y realmente en eso que la vida te da, tú eliges la actitud, tú eliges cómo quieres transitar eso que está llegando a tu vida y que pues por alguna u otra razón desconoces, pero que aprendiendo a conocerlo te vas dando cuenta del propósito y de ese para qué, ¿verdad? Que hay detrás de ello. Así que aquí está mi familia, aquí estoy yo con mis tres Marías. La que ven con el globito celeste es la mayor, ella es María Sofía. Ella pues fue diagnosticada autista este año recientemente, en el mes de mayo. Yo siempre cuento en mi historia que yo fui de atrás para adelante, ¿no? Porque realmente la Peque fue la que nos abrió el camino del autismo y pues así fuimos descubriendo cada una esa identidad. Luego sigue María Natalia, que es la que ven con el globito amarillo, ¿verdad? Ella, bueno, Sofía tiene hoy por hoy 17 años. Natalia, ella fue diagnosticada en el 2021. Ella actualmente tiene 13 años. Y María José, que es la peque ahí con la mariposita que ve en el centro, pues ella es la que nos abre el camino en marzo del 2020, ¿verdad? Y trae a mi casa, pues, la palabra autismo. Em, y realmente ustedes se dirán, pero ¿y cómo? ¿Cómo sigue ahí? ¿Cómo está de pie con tres chicas autistas? Y es que primero creo que es parte de cómo empezamos a ver las cosas, ¿verdad? Y nuevamente saco a Víctor Frank. No es lo que pasa, es lo que, el significado o es cómo tú ves eso que pasa, ¿verdad? Entonces, esta es mi familia y estoy yo, mi esposo, ¿verdad? Y somos el equipo, el Team Castro, le digo yo, ¿verdad? Y pues creo que eh, ha sido algo fascinante. Realmente yo lo digo así, el autismo ha cambiado mi vida y muchas veces me han juzgado porque me dicen es que tú eres muy positivista o tú romantizas mucho el autismo y la verdad es que no, por supuesto que no, tiene sus desafíos. Es cansado, sí, es cansado, ¿verdad? Y por eso es algo que me encanta de Sismental porque eh, es un espacio que recién encontré donde te dan herramientas para cuidar al cuidador. Yo me declaro cuidadora principal de mis hijas, ¿verdad? Soy la que está pues con ellas la mayor parte del tiempo y no me voy a venir aquí a detener a contarte tal vez esa parte difícil o caótica porque pues al final no ese es el sentido de hoy, es realmente cómo desde ahí tú puedes empezar a aprender cosas diferentes, ¿verdad? Y atraer cosas diferentes. Por supuesto, llegar a este nivel de conciencia, que así le llamo yo, no fue nada fácil. Empezó por etapas y pues aquí quiero como resumir las etapas que yo transité en este proceso del diagnóstico. Yo lo veo como un puente, ¿verdad? Donde estaba en el punto A, que es esa parte de confusión, ¿verdad? Y que en algún momento, pues sí, llegué a preguntarme por qué a mí, ¿verdad? Ok, hice mal, qué hice o qué dejé de hacer. Realmente era como mucho sentimiento de culpa, ¿verdad? De algo que de pronto pues no dependía de mí, ¿verdad? Realmente el autismo es un tema genético, es una identidad, es una forma de ser, ¿verdad? No es algo que se te pegue, no es algo que se contagie, es algo con lo que tú ya naces, ¿verdad? Y creo que esa parte de confusión la fui aclarando cuando empecé y elegí transitar y dije, sí, ok, quiero transitar esto porque hay una oportunidad seguramente detrás de esto que hoy estoy empezando a vivir. ¿Y qué oportunidad tuve? Pues oportunidad de prepararme, leer, aprender. Y ya les voy a contar ahí más adelante, siempre con el cuidado, ¿verdad? Porque tampoco se trata de generar una sobreinformación que lejos de ayudarte te vaya a sobrecargar, ¿verdad? Entonces, en esa transición aprendí a rediseñar. Yo te podría decir que el antes del diagnóstico es la confusión, luego el durante es esa transición y es ese rediseño. ¿Qué puedes crear con esto? ¿Verdad? Y después de el legado. ¿Para qué a mí? ¿Cuál es el propósito de esto? Y ahí es donde yo pues desarrollo Dorotea, ¿verdad? Donde se crea este espacio de bienestar, porque yo siendo cuidadora principal me di cuenta que si yo no estoy bien, pues no voy a ser capaz de estar bien para mis hijas, ¿verdad? Entonces es un acto de amor propio que primero me hace verme a mí, cambiar estilos de vida, cambiar hábitos, malos hábitos en este caso, ¿verdad? Que me permitieran estar
pues bien, ¿verdad? Para poder acompañar a mis hijas, ¿verdad? Entonces, es donde creo este espacio, ¿verdad? Y aquí, pues, en este espacio de Dorotea, voy compartiendo, pues, algunas frases, algunos contenidos, tengo un podcast. Y pues, ¿por qué lo hice? Porque en esa confusión, en esa primera etapa, pues yo no encontraba nada a ustedes y era así como, ¿cómo me sostengo? ¿Cómo encuentro recursos que me permitan realmente comprender esto que está pasando? Entonces dije, no, pues yo quiero crear algo que permita que papás, mamás, cuidadores, tutores, profesionales, pues se sientan acompañados en este camino, en este caso específico del autismo, ¿verdad? Entonces, aquí te voy a relatar, sí, pues muy brevemente cada etapa, ¿verdad? Y yo la fui llamando y nombrando de cierta manera, del caos a la claridad, ¿verdad? ¿Por qué del caos? Porque realmente antes del 2020 yo no sabía que era autismo, ¿verdad? Y creo que esa es una de las cosas que muchas veces te lleva como a crear cuestiones, ¿verdad? Y pues conforme lo iba conociendo, conforme iba descubriendo las bondades, ¿verdad? Del autismo, pues fui como dándole más claridad a la condición, ¿sí? Y entendiendo primero eso, que no era una enfermedad, o sea, el autismo no es una enfermedad, el autismo, nuevamente lo repito, es una forma de ser, es una forma de pensar, es una forma de sentir, es una forma de comunicar, es una forma de percibir diferente, ¿sí? Em, ¿Y por qué se le llama espectro? Pues porque cada persona autista es distinta. Yo se los digo por la experiencia que tengo de tener en mi casa tres chicas autistas. Las tres son diferentes. Las tres son totalmente complementarias en algunos casos, a veces opuestas. Aquí fue donde empecé a conocer que los niveles de autismo no es que seas más o menos autista. Empecé a aclarar que los niveles de autismo se refieren a la cantidad de apoyo que un autista necesita, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un nivel uno pues requiere menor apoyo, un nivel 2 requiere mediano apoyo, ¿verdad? Un nivel 3 requiere demasiado apoyo, ¿verdad? Y esos apoyos van a depender de la necesidad específica. Puede ser una necesidad en comunicación, puede ser una necesidad en tema sensorial, puede ser una necesidad tal vez en autonomía o en temas de la vida diaria. Entonces, cuando tú empiezas a entender eso, entonces dices, ok, le estoy dando como ya un significado, ya estoy entendiendo y comprendiendo mejor. Tampoco se habla como que, ay, le voy a dar una medicina como para que se le quite, y entonces, o que a mayor terapia o a mayor cantidad de terapias se le va a quitar, o se, no, realmente el autismo no se quita nuevamente porque es una identidad, es una forma de ser. ¿Qué es lo que pasa? Pues sí, hay avances, ¿verdad? Sí hay más pues, autocontrol, por ejemplo, autorregulación emocional, si hay más herramientas hoy en día que nos permitan trabajar en esa calidad de vida y en esa autonomía, ¿verdad? Pero realmente es una condición que llega para quedarse, para abrazarla y sobre todo para que, en mi caso, como me pasó a mí, pues puedas ir cambiando algunas cosas de tu vida, ¿verdad? Entonces, en esta etapa, ¿con qué me encontré yo? Pues con duda, agotamiento, miedo, búsqueda, incertidumbre, o sea, como entender qué era eso que hoy estaba llegando a mi vida. Y como hablo yo del bienestar, yo soy embajadora de esta parte de bienestar, pues lo quise hilar pues a estos aspectos o estas dimensiones del bienestar. Cuando estaba en la etapa uno, en lo físico y mental, pues yo sentía demasiado cansancio, demasiada tensión, insomnio, ¿verdad? Fue algo que me pasó porque yo decía, ¿qué voy a hacer? O sea, porque el autismo, pues sí, requiere cierto o necesita cierta eh, cantidad económica, por decirlo así, para poder absorber terapias, para poder absorber pues toda esa parte de, del proceso terapéutico que va a llevar tu hijo, ¿verdad? Esa hipervigilancia, ¿verdad? Porque en el caso, pues, sé que es la peque, pues sí, ella en algún momento podía tal vez no medir el riesgo que implicaba hacer algo, entonces yo estaba ahí como en un tema de alerta, ¿verdad? Preguntas como ¿será normal? Sobre análisis, sobre pensamiento, culpa de, pues lo que les decía,
qué hice yo, y había muchos mitos, ¿verdad? Yo creo que los mitos muchas veces también como que nos llegan a asustar, ¿verdad? Que si fueron las vacunas, que si fue algo que se pegó porque tuvo acceso como a pantallas o porque estuvo mucho tiempo comiendo tal alimento, o sea, y no, realmente no es así, ¿verdad? Como te digo, el autismo, pues desde lo que yo he vivido y desde lo que yo he experimentado es una cuestión genética, ¿verdad? Y es un tema del neurodesarrollo, ¿verdad? Que es totalmente normal. Y como te digo, lo único que cambia es que pensamos, sentimos, percibimos diferente, ¿verdad? La comparación, ¿verdad? Pero es que ¿por qué este niño hace esto y por qué mi hija no, ¿verdad? Un punto creo que de dolor físico, mental y sobre todo de cansancio, ¿verdad? Emocional, pues obviamente miedo porque no sabía qué me estaba enfrentando, frustración, mezcla entre esperanza, entre que sí vamos a encontrar soluciones, pero también a la vez temor de que qué pasa y si no, ¿verdad? Y en la parte espiritual, pues esas oraciones en silencio, le puse yo aquí, ahorita, aquellas lloraditas en el baño, ¿verdad? Donde uno se va y se encierra y llora en silencio, pidiendo pues esa claridad, esa sensación de dispersión, de no estar ni aquí ni allá, o estar en oscuridad, ¿verdad? Y eso creo que fue lo que a mí me pasó en esta etapa uno, que le llamé confusión. Luego, pues ya pasé a una etapa 2 que es la que llamo transición, que ahí ustedes pueden ver el puentecito que me va a llevar del lado A al lado B. Y es ahí donde yo recuerdo las herramientas que adquirí como coach, como psicóloga industrial, y es ahí donde empiezo a interesarme en el tema del bienestar, ¿verdad? Empiezo a sentarme en mi realidad, por supuesto, con un impacto, con un shock, porque esto es cambio de planes, ¿verdad? Tú tenías tal vez ya planes de después de el kinder sigue esto, después de esto sigue esto. Y hay una cualidad interesante en María José, que es mi hija pequeña, y es que ella es mínimamente hablante, ¿verdad? Entonces ella usa sistemas de comunicación alternativa, augmentativa, para poder comunicar sus necesidades. Em, y creo que esa parte fue como la más choqueante, ¿verdad? Porque, o sea, aceptar ese punto en el que tal vez íbamos a tener un poquito más de eh, energía o más tiempo para acompañarla a ella en su comunicación y sobre todo aprender nosotros como papás otro idioma, ¿verdad? Porque realmente el tema de la comunicación, en este caso aumentativa alternativa, pues es un segundo idioma prácticamente, ¿verdad? Y que o- el tema de que ellos no se comuniquen no significa que no comprendan o que no tengan algo que decir, al contrario, son sumamente inteligentes y súper habilidosos en este tema, pues en este caso de la tecnología, ¿verdad? Y también, pues no solo la tecnología, porque también no solo es ese el acceso, sino también, pues la imagen, ¿verdad? Por eso les digo, yo soy muy visual porque me acostumbré a explicarlo todo con imagen, ¿verdad? Eh, te vuelves un genio en la parte de expresión corporal y realmente sí, seguían las preguntas en este puente, pero empecé más a esa parte de la sensación de vacío, de un nudo en la garganta, de esa respiración corta, de qué hice mal, qué pasará ahora, exceso de investigación. Miren, eso creo que fue uno de los errores más grandes. Creo que en ese entonces ChatGPT no estaba como está ahora, pero ahí fue como Google. Y entonces dije, no, ya no voy a leer porque de verdad era demasiada. eh, abrumación, por decirlo así, porque yo quería encontrar respuestas, ¿verdad? Y eso me llevó como a un exceso y dije, no, me voy a ordenar en esto porque esto me estaba generando como cierta tristeza, duelo, miedo al futuro. Nuevamente la culpa volvía a surgir, mezcla entre dolor y alivio, eh, por tener tal vez respuestas en el camino, pero todavía no tener como esa claridad, y sobre todo esa aceptación, ¿verdad? Porque yo creo que al final es como aceptar que vas a tener un estilo de vida diferente, ¿sí? Que tus planes van a cambiar, pero que realmente hay un reto en la familia y es que podamos conocernos todos. Y en mi caso la dinámica es súper interesante porque tratamos de respetar el espacio y el sentir y la forma de pensar de cada uno de los miembros, ¿sí? Y eso pues nos lleva
a un tema espiritual que es sentirnos sostenidos, aunque duela, ¿verdad? Porque sigue doliendo, porque a quién le gusta aquí que le cambien los planes, ¿verdad? Más cuando tú ya tenés como un mapa de visión de que voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y nada, es solo que en lugar de agarrar para la izquierda, pues te toca agarrar para la derecha. En lugar de ir en línea recta, pues te toca subir una montaña, ¿verdad? Eh, pero en esa montaña, y por eso ustedes están viendo ahí mi logo de Dorotea, si se dan cuenta, la A del final tiene como una forma de montaña, porque al final yo así lo veo. Es un camino que sí, es al principio da miedo, ¿verdad? Y más cuando tú estás así como al pie de la montaña y dices, Dios, tengo que subir esto, ¿verdad? ¿Cómo se sube? Pero realmente Dios te va poniendo en el camino ángeles, te va poniendo en el camino recursos, te va poniendo en el camino información que te hacen que la carga sea mucho más ligera, que hacen que el dolor se haga pues mucho más compartido y mucho más genuino, ¿verdad? Em, Cuestionar, ¿verdad? Te lleva a cuestionar, pero reconocer que el diagnóstico no te define, ¿verdad? O sea, no es algo por lo cual debas de alarmarte, ¿verdad? Por supuesto, cuando no lo conoces, y era lo que decía al inicio, pues sí, te puede generar esa alarma de, "¡Ah! Aquí está pasando algo malo, aquí esto está chueco, hay que arreglar algo", y no, en el autismo no se arregla, ¿sí? En el autismo simplemente se abraza, se acompaña y se ama, ¿verdad? Y esa es una parte que solo nos da la aceptación, ¿verdad? Dejar de pelearnos con aquello que quizá no está sobre nuestro control y empezar a hacernos cargo de aquello que sí podemos controlar. Y aceptando esto, pues es que paso a esta etapa 3 de rediseño, ¿verdad? Al ver mis herramientas, a descubrir lo que tenía en este momento, los recursos que yo tenía, pues eso me permitió hacer un ajuste, una adaptación, ¿verdad? De vida. Me permitió generar esperanza y la verdad es que me ilusioné mucho de lo que podía crear y más al darme cuenta después de haber sobrevivido, ¿sí? Porque realmente, y más que sobrevivido, creo que es la palabra superado, ¿sí? Yo en el 2023 superé un diagnóstico de ansiedad y depresión, ¿verdad? Porque definitivamente en esa etapa 2 yo me caí, ¿verdad? Y aquí es donde viene la parte donde me describía Rosario, donde decía que sobre todo soy humana, no perfecta, ¿sí? Y creo que si estuvieron atentos, les dije que el diagnóstico llegó en 2020. O sea, yo pasé 2020 porque fue justo en marzo que llegó bueno, febrero, que llegó el diagnóstico. Si ustedes se recuerdan bien esa línea de tiempo, ¿qué ocurrió en el 2020? En marzo. Pues a todos nos encerraron en nuestras casas, ¿no? Vino la pandemia. Entonces, fue lo más desafiante, ¿verdad? Porque al final ok, en marzo como que ya empezamos a ver qué es lo que teníamos que hacer y de repente nos cierran todo y entonces tocó buscar más información digital. Me ofrecían terapias en línea y la verdad es que eso no funcionó para nada. Yo terminé más agotada y más frustrada porque dije, no, o sea, no, esto no me está funcionando. Pasamos así todo el 2020 hasta 2021 tipo junio, que ya se empezaron como a abrir centros y como que ya gente empezó a estar más disponible. Pues fue que empezamos el camino. Ahí es donde mi segunda hija pues también fue reevaluada, porque realmente yo pedí un segundo diagnóstico para María José. Entonces ahí aproveché a evaluar a Natalia, que pues en algún momento también había tenido pues algunas características, ¿verdad? De ser autista. Entonces pasó 2021, pasé 2022 y en 2023 tipo junio, me desmoroné. Sí. Em, y realmente ese tocar fondo, ¿verdad? Yo a eso le llamo tocar fondo es lo que me llevó a esta etapa de rediseño y decir, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Sí? ¿Cómo puedo ajustar rutinas? ¿Cómo puedo adaptarme a este cambio? ¿Cómo puedo empezar a verlo diferente? ¿Cómo puedo ser más comprensiva con la condición? ¿Cómo puedo aprender de la condición? ¿Cómo puedo redescubrirme con esto? ¿Verdad? Y empezar, pues obviamente en lo físico y en lo mental, a tener nuevas rutinas nuevas citas, ¿verdad? Porque pues ahí pedí la mano de psicólogos, ¿verdad? Que me acompañaron y tuve una psicóloga que en ese momento
me ayudó demasiado. Las citas con neurólogos, las citas con terapeutas, ¿verdad? Organización, ¿verdad? Creo que algo importante aquí es priorizar, ¿verdad? Priorizar realmente en tu agenda lo que es importante para ti, que te va a permitir, pues, darle atención a eso que puedes sostener en ese momento, darle estructura a mi bienestar y a mi autocuidado, ¿verdad? Porque definitivamente el tema de esa ansiedad y depresión que yo sufrí, pues fue porque en algún momento me descuidé y volqué toda mi atención pues en mis hijas, ¿verdad? Pero ahí fue donde yo descubrí que si tú no estás bien, es bien difícil que vayas a poder estar bien para acompañar a esas personitas pues que te necesitan. Empecé a sentir un alivio progresivo en esta parte de rediseño. Sí, seguía momentos de duelo recurrentes, pero a la vez orgullo y conexión con esos avances que íbamos viendo y con eso que íbamos empezando a crear y que sin el autismo pues no hubiésemos descubierto nunca. Espiritual, empezar a ver el propósito, soltar lo que no podía controlar, reconocer las bendiciones ocultas que habían detrás de cada uno de los diagnósticos que me iban dando, ¿verdad? Em, y pues es así como llego a la etapa 4, que es la etapa del legado, ¿sí? La etapa que hoy por hoy me puede o puedo decir es la etapa que me ha hecho ser una mujer resiliente, con una identidad autista, ¿sí? Pero sobre todo profundamente conectada con el amor y la gratitud, ¿sí? Creo que si tú te quejas, la vida te va a dar más motivos para quejarte, pero si tú agradeces, la vida te va a dar más cosas que agradecer. Entonces, desde este legado, desde esta etapa en la que hoy me encuentro, pues hoy puedo crear ritmos nuevos, vidas más ligeras, nuevos intereses, cambio de hábitos. Yo era una mujer muy impaciente antes del 2020. Era una mujer muy perfeccionista, ¿sí? Y gracias al autismo yo aprendí a soltar la perfección. Y si mi hija me llevaba a un medio círculo, yo le decía, ese círculo está perfecto, ¿sí? Así está bien. Yo aprendí a desarrollar la paciencia porque entendí que es un segundo a la vez y que lo importante en este proceso es no desesperarnos, más bien enfocarnos en eso que necesitamos como papás, como profesionales, como cónyuges, porque eso también es importante. En mi caso, pues yo estoy con mi esposo, ¿verdad? Y los hombres tienen una manera diferente de procesar emocionalmente. Para él fue tal vez un poco más complejo que para mí, pero es esa parte de contención donde nos vamos apoyando. En otros puntos él era mucho más objetivo que yo, y entonces ahí se necesitaba como esa parte más objetiva, pero es como esa vista ecológica, ¿verdad? Donde todos nos vemos, donde todos nos miramos. em, y es también informar del autismo, ¿sí? Yo pues me volví también activista del autismo, y es lo que estoy haciendo hoy, ¿verdad? Hablar del autismo desde esa experiencia genuina, em, y desde esa claridad, desde ese pensamiento flexible, desde esa visión a largo plazo, ¿verdad? Emocional, empiezo a sentir más paz interior, más serenidad, empiezo a habitar más el presente. Ya no me voy tanto a, ¿y qué va a pasar? ¿Y si pasa tal cosa? O es que si hubiera hecho tal cosa, no, habitar más el presente y valorar lo que hoy estamos avanzando, lo que hoy estamos creciendo, esa vulnerabilidad, ¿sí? De llorar en algún momento, de caerte en algún momento, de reconocer que tal vez hoy no fue un buen día porque hoy hubo crisis, y no todos los días van a ser perfectos, ¿sí? Por eso les digo, no, no vendo la parte positiva del autismo, no. Han habido noches probablemente en las que no duermo porque resulta que María José se despierta a las 2 3 de la mañana y ella como que fueran las 10 y ella quiere jugar, ella quiere, que no es siempre pues, pero sí hay días en los que toca y por eso soy amante del café, porque pues hay que aceptar una realidad. Es cansado, sí. Es desafiante también, pero también está ese lado bonito de aquello que te viene a enseñar el autismo, de aquello que no sabías que eras capaz de hacer y que gracias al autismo lo has encontrado. Es también tener la oportunidad de preparar, pues de alguna manera, desde mi experiencia, a profesionales, ¿verdad? Porque sí, me he encontrado en este camino, pues con profesionales que al final te dan una transacción más que una experiencia.
¿verdad? Y realmente el autismo es un ser humano, ¿sí? Es un humano, es humanizar realmente y es verlo desde un enfoque mucho más cálido, desde un enfoque más amoroso, desde la empatía, no desde lo que no está haciendo bien, no desde lo que no ha logrado hacer, no. Por supuesto, esto es importante, pero enfoquémonos más en sus fortalezas, en lo que sí pueden hacer, en lo que les gusta, ¿verdad? Em, y pues nada, en lo espiritual, en esta etapa es a darle sentido a esta historia, agradecer lo aprendido, lo recorrido y las personas encontradas, ¿verdad? Porque este camino no se recorre solo ni sola. Este camino se recorre con personas y para mí Mental este año ha sido de verdad clave porque, como les digo, estos grupos que ellos hacen realmente nos dan herramientas, nos dan recursos y nos ayudan a ver y sobre todo a educarnos, ¿sí? A educarnos en temas que son para nuestro bienestar y sobre todo para poder comprender y acompañar a otros. Y pues bueno, quisiera ahí hacer 4 ejercicios con ustedes, así muy breves, ¿verdad? Porque eso es algo que yo tengo que si me ponen a hablar, si no me dicen time, Andrea, pues yo sigo hablando y seguimos así, solo me dicen si vamos bien ahí con el tiempo. Así yo Sí, sigo. vamos bien, vamos bien. Súper, súper. Muy bien, gracias, Ethel. Pues bueno. Quisiera dejarles herramientas hoy también acá, ¿verdad? Y creo que primero, si tú eres papá, si aquí hay un papá, una mamá, ¿verdad? Que pues tiene a su chico autista, o tú eres autista, o no sé, ¿verdad? Igual, quiero que hagas el ejercicio. En la etapa uno, lo primero es importante ponerle el nombre a esa neblina. ¿Qué es lo que más me angustiaba antes del diagnóstico? Y piénsalo y escríbelo. ¿Y qué es lo que más me angustiaba? ¿Qué necesidad profunda estaba tratando de expresar ese miedo? Necesito seguridad, necesito claridad, necesito apoyo, necesito tiempo, necesito guía. Y muchas veces, y tal vez no lo puse aquí, pero es esas ganas de llorar, ¿sí? Ganas de llorar, porque es un duelo, ¿sí? Y un duelo no necesariamente llega por muerte física, un duelo llega porque pierdes tu trabajo, porque un divorcio, porque te cambiaste de ciudad o porque llega algo distinto a la dinámica familiar, ¿verdad? Y hay cambio de planes, ¿verdad? Por eso es un duelo, porque soltar expectativas de pronto que ya tenías. Nombrar el miedo es iniciar el duelo. Lo que no se nombra pesa. Lo que se nombra comienza a transformarse, ¿verdad? Entonces tú puedes decir, pues bueno, yo sentí miedo y lo que más me angustiaba era lo que iba a decir la gente o que mi hijo fuera a ser rechazado o que no fuera a ser involucrado o qué sé yo, ¿verdad? Cuánta cosa podemos sentir las mamás o los papás dentro de nosotros que a veces no expresamos o no explicamos. Entonces, ¿cuál es ese mayor miedo? Explicarlo, escribirlo, hace que se aligere y sobre todo, viendo que hoy tenemos aquí 21 personas conectadas, sabes que no eres el único, ¿sí? Que hay otras 20 personas contigo que te están acompañando. Luego en la etapa 2 llega el momento de reescribir tu historia. Escribe una frase que represente tu historia antes del diagnóstico. Por ejemplo, no sé qué está pasando, por qué mi hija o mi hijo no hace lo que otros hacen. Y luego transforma esa frase en una aceptación real. Por ejemplo, ahora sé qué necesita mi hijo para acompañarlo mejor. Hoy elijo informarme y cada niño tiene una historia y un tiempo diferente. Y es conectar con la gratitud. Agradezco que mi hijo hoy tiene un juego de pictogramas para poder comunicarse. Hay gente que no tiene cómo imprimir. Hay gente que no tiene acceso a esta parte de recursos, ¿sí? Agradezco que tenga una persona con quien hablar, con quien contarle cómo me estoy sintiendo. Y es empezar a cambiar un poquito esa narrativa y esa historia, cómo la estamos contando. La aceptación no es resignación, es elegir ver con claridad y amor aquello que antes veíamos desde la herida, ¿sí? Desde lo que dolía. Y es empezar a elegir a verlo con claridad y con ese amor, ¿sí? Con ese amor genuino.
Y en la etapa 3, reconocer 3 pilares de bienestar que son importantes para ti, ¿sí? Como cuidador, como papá, como profesional, como acompañante, como tutor. Identifica 3 acciones concretas para fortalecer tu bienestar. Por ejemplo, crear una rutina visual, establecer un tiempo de autocuidado, respirar, pedir ayuda, celebrar pequeños, grandes logros. Miren, esto de celebrar, yo me recuerdo hace como, ¿qué? Un año más o menos. Yo era la mujer, pero más eufórica porque María José había logrado hacer pipí en el baño sola. Y les digo que María José tiene hoy 8 años, o sea, ella aprendió el control de esfínteres en el caso del pipí a los 7 años. Pero miren, para mí fue, ese día hicimos fiesta, ¿sí? Y cualquier mamá, ay, pero si eso un niño lo hace a los 2, 3 años, no sé qué sí, pero para mí no, para mí lo hizo a los 7 y eso es genial, ¿sí? Entonces, esto es parte del ejercicio anterior, aprender a reconocer que tu hijo, tu hija, tu chico, tu estudiante, tiene un tiempo y una historia diferente y que no es algo trágico, es simple y sencillamente una identidad y un ser autista de los cuales aprendemos tanto, tanto a soltar eso que yo les decía, la perfección, la impaciencia. Pero saben, gracias al autismo también, y es esta tercera cosa, yo aprendí a disfrutar y a valorar lo esencial de la vida, los momentos, las experiencias, ¿sí? Y solté un poquito ese apego a lo material, a la opinión de la gente. La gente siempre va a decir, siempre va a opinar, siempre va a sacar conclusiones, pero realmente lo que importa es lo que tú pienses y lo que tu hijo es capaz de hacer. Y esas son pequeñas, grandes victorias. Y el bienestar no sucede por casualidad, se construye a través de pequeñas elecciones continuas. ¿Sí? Son elecciones, tú eliges cómo quieres ver el autismo. Esto lo decía yo en una conferencia en la que me invitaron este año. Hubo alguien que me dijo, es que tú, ¿por qué decís que el autismo es bonito? Si es de verdad lo más cansado y es como lo más feo. Sí, le dije, probablemente para ti esa es tu perspectiva, pero yo elegí cómo quería ver el autismo. Y lo que les dije anteriormente, si yo lo hubiera elegido ver desde la queja, desde la carga, o sea, si yo elijo verlo así, ¿cómo van a ser mis días? Pues cansados, quejones, aburridos y con ira, no sé, ¿verdad? O con reclamos. Y pues va a ser una pérdida de tiempo y realmente voy a afectar mi calidad de vida. Entonces, yo elijo cómo quiero ver eso que me está tocando transitar. Y eso no aplica solo para el autismo, aplica para cualquier etapa de tu vida. Tú eliges ver cómo recibes y abrazas eso que estás viviendo hoy, por muy difícil, por muy desafiante que sea. Y el último ejercicio es una carta para ese chico del futuro, ¿sí? Y esta carta es un ejercicio hermoso porque es escribir una carta corta, iniciando con, querido hijo, hoy entiendo que tu camino y el mío están llenos de propósito. Mi mayor deseo para ti es, y mi compromiso como tu mamá es. Y es una carta que puede durar 5 líneas, lo que ustedes quieran, pero es una carta hermosa que ustedes le pueden dedicar a su hijo y a su hija autista. ¿Sí? Así que son 4 ejercicios que ojalá les puedan servir y que sobre todo les lleven a tener una visión diferente de lo que es el ser autista. De hecho, desde un enfoque neuroafirmativo, ¿verdad? Nos hemos acostumbrado a decir chico o chica con autismo y realmente con no existe. Existe el ser autista, ¿sí? Porque el autismo no es algo que quitas o pones, es algo que ya está contigo, es algo que te acompaña y es parte de tu esencia y de tu razón de ser en el día a día. Así que el legado comienza con una promesa que nace del amor y se sostiene en el tiempo, ¿sí? No puedes aceptar lo que no comprendes y no puedes amar lo que no aceptas. ¿Sí? Así de simple. No puedes aceptar lo que no comprendes y voy a arreglar esto de una vez porque como tengo, no puedes aceptar lo que no comprendes y lo voy a volver a proyectar. Y no puedes
en este caso, amar lo que no aceptas. Entonces, lo primero, y tal vez se dice fácil, sí, pero es un camino. Es un camino donde podemos jugar un papel. O somos víctimas o somos protagonistas. Sí. Y realmente desde el victimismo podemos seguir ahí en la queja, en la duda, en la incertidumbre, en el miedo, pero desde el protagonismo podemos crear algo distinto, aceptando, informándonos, dejándonos acompañar por profesionales. Yo que he hecho en este tiempo, desde el día uno en que supe que María José era autista, empezar a leer, ¿sí? Cursos, obviamente con evidencia científica, con profesionales avalados, que me lleven a comprender más la situación y desde ese día no he dejado de aprender, ¿sí? Hay libros como Los 100 días, de verdad, que no sé si en mi página web ahí lo tengo como recurso gratuito, está el de seres humanos únicos. Hay muchos libros que nos pueden ayudar a este tema de la aceptación y de comprender el autismo para empezar a amarlo, para empezar a abrazarlo, porque solo así vas a poder empezar a comprenderlo, aceptarlo y amarlo, ¿sí? Y pues nada, hablar no es un acto inocente, es un acto de responsabilidad. Acá les dejo mis redes sociales para que puedan ahí pues seguirme, ¿verdad? Y puedan conocer un poquito de Dorotea. Tengo pues una academia con cursos disponibles en temas de bienestar, en temas de autismo, pero sobre todo en temas de bienestar, ¿verdad? Siempre enfocados a estos procesos de transición y cambio. Y pues será un gusto que puedan ahí escuchar también algunas, ya Ethel les compartía también una cápsula del podcast, ¿verdad? Donde casi los primeros episodios narro cuál fue mi experiencia a la llegada de los diagnósticos de mis hijas. Y esto me permitió también escribir, ¿verdad? Que ahí Rosario lo decía al inicio, pues soy escritora y tengo pues un libro que se llama Tesoros en el Cielo, Historias en la Tierra, y también pues creé dos herramientas lúdicas, que es el deck enfoque y el deck potencial, que son tarjetitas con afirmaciones, reflexiones positivas, que lo único que pretenden es acompañarte en los procesos de transición y cambio, y sobre todo enfocarte en aquello que sí puedes hacer y en aquello que sí tienes hoy. Así que muchas gracias. Esto era lo que yo les traía hoy preparado. Andrea, muchísimas gracias. Eh, bueno, ha sido impresionantemente nutritivo para mí escucharte desde la perspectiva de madre. En lo personal, bueno, yo me desempeño más como profesional, pero siempre intento ponerme del otro lado del escritorio, ¿verdad? No es lo mismo estar escuchando la historia, escuchando la vivencia como profesional, que realmente tratar de tener esa empatía y ponerme, como les digo yo, del otro lado del escritorio. He tomado un sinnúmero de notas de tus palabras, ¿verdad? Una serie de frases bastante eh, que inspiran fortaleza, ¿verdad? Entiendo muy bien esa experiencia o esa vivencia porque solo ves lo positivo, ¿verdad? Porque aquí también está la tendencia a lo otro, ¿verdad? A ver el punto negro en la página o la mitad del vaso vacío en vez de la mitad del vaso lleno, ¿verdad? Entonces, creo que eso también es parte, pues, de la naturaleza del ser humano, ¿verdad? Y junto con esto, bueno, a mí se me han ocurrido una serie de preguntas, pero voy a iniciar leyendo un comentario aquí. Gracias a Elisa Aguilera por estar con nosotros, por conectarse con nosotros. Y ella dice literalmente, gracias por tocar este tema tan trascendental. El pensar también en el bienestar de los padres, cuidadores o la persona a cargo como profesional. El éxito de cada niño lo determina el empeño que pone cada familia en el proceso, la entrega en cada plan de intervención, etcétera. Los grandes logros que pueden ser insignificantes para el resto del mundo son logros significativos para el que lo vive, así como tú lo has expresado, ¿verdad? Y junto con esto, yo quisiera hacerte una pregunta, Andrea. Esa Sí. tendencia que tenemos a normalizar
no solo a los niños autistas, sino que en general a los que tienen una condición. Pero es que a esta edad debería estar haciendo esto. Es que a esta edad, según el desarrollo típico, debería estar haciendo esto. Y tanto los profesionales como las familias apuntamos a esa meta. ¿Cómo ser flexibles? ¿Cómo lograste ser flexible ante esto? Mira, yo creo que primero entendiendo esta parte que les decía, ¿verdad? Que cada niño crece a un ritmo distinto, a un ritmo diferente. Eh, Realmente es soltar el control, soltar las expectativas, ¿sí? Y soltar la comparación. Ah, Yo en los primeros meses te podría decir, sí me pasó, y sufría mucho con eso, porque era como, pero es que ¿por qué él ya escribe y por qué aquí no? Y por qué él ya dice las vocales y por qué mi hija no? Y entonces dije, a ver, no, o sea, es empezar a ver esas bendiciones ocultas, como lo decía, ok, probablemente María José tal vez no puede nombrar aún las vocales, pero no tiene estreñimiento, por ejemplo, ¿verdad? Entonces empecé como a notar eso que ella, y para ella evacuar era súper fácil, pero veía que otro chico, por ejemplo, la estaba pasando mal con eso, ¿verdad? Con el estreñimiento. Entonces yo decía, no, pues yo agradezco que María José no tiene ese inconveniente. O, por ejemplo, la alimentación, ¿verdad? Yo agradezco que María José, pues, accede a comer cosas como más sólidas, ¿verdad? Entonces, es empezar a agradecer y a ver, hacer hoy y que seguro el resto va a ir llegando, pero no al tiempo en el que nosotros estamos acostumbrados, ¿sí? Es una etapa diferente y como conté lo de los esfínter, ¿verdad? O sea, probablemente lo normal o la sociedad me dice, no, Andrés, que María José tuvo que haber ido al baño a los 2, 3 años o ya no debería de usar pañal. Sí, pero pues no, o sea, estamos a 7 años y pues sí, todavía usa pañal porque el control del popó todavía no lo tiene, pero sé que va a llegar en algún momento y no me afano, ¿verdad? Yo creo que es parte de no afanarse y de realmente nuevamente comprender que sobre todo ese plan terapéutico va a ir enfocado y es personalizado, ¿verdad? ¿Y personalizado a qué? A la necesidad que tenga tu chico en ese momento, ¿verdad? bien, esto me lleva, Andrea, a otras preguntas que nos dejaron los participantes, justamente referentes a lo del plan terapéutico. ¿Qué terapias son las más recomendadas en tu experiencia? ¿Cuáles son las Bueno, terapias más recomendadas ante un diagnóstico de autismo? bueno, mira, nuevamente, yo creo que desde un enfoque neuroafirmativo, que es el que yo manejo, no hay o sea, para mí no existe el término de la mejor terapia, ¿verdad? Realmente no se habla de la mejor terapia de forma universal porque no hay dos personas autistas iguales, es que era lo que comentaba un poquito hace unos minutos, ¿verdad? Lo más recomendado es un acompañamiento individualizado. ¿Basado en qué? En necesidades de los autistas, en sus intereses, en su forma de comunicación, ¿verdad? El respeto a su identidad neurológica y sobre todo con objetivos funcionales y de bienestar, no de normalización o de reparación o es que vamos a hacer esto para que se le quite o para que se le disminuya, no, sino que realmente objetivos funcionales que permitan que sean intervenciones más valoradas en fortalecer su comunicación, por ejemplo, tanto oral, aumentativa o alternativa, o sea, darle acceso a que pueda comunicar sus necesidades, ¿verdad? O sea, enfocarnos en que la terapia le va a dar esas herramientas o esos insumos para que pueda comunicarse de una manera más funcional. Promover su autonomía, ¿verdad? Promover su calidad de vida y la autorregulación emocional. Entonces, algo más importante, el tema de incluir a la familia como red de apoyo, ¿verdad? Así que más que corregir conductas por medio de una mejor terapia o una terapia única para un autista, el foco está en comprender primero al niño o al adulto, ¿verdad? Porque también hay adultos autistas y brindarle esos apoyos adecuados, pero nuevamente con un abordaje personalizado, ¿verdad? Porque nuevamente, y pongo ejemplo, por ejemplo, María José, su necesidad para ella, la más fuerte es comunicación. Ok,
pero también sabemos que la base de la comunicación es la integración sensorial. Entonces, ella recibe terapia específicamente en esas áreas. Por ejemplo, mi hija mediana, ¿verdad? Que es Natalia. Tal vez ella sí se expresa y tiene esa habilidad de comunicación, pero de pronto algo que debe trabajar es esa parte de poner límites, ¿verdad? Y esa es una necesidad que tiene. Entonces, una terapia, un acompañamiento más psicológico, ¿verdad? Y por ejemplo, la mayor, pues ella es un poco desorganizada en cuanto al tema sensorial, ¿verdad? Pero también hay un tema que se acompaña con el autismo, que es el TDAH, ¿verdad? Entonces, en su caso, ella necesita, por ejemplo, una terapia cognitivo-conductual, necesita más estructura, más rutina, ¿verdad? Y pues es otro acompañamiento. Entonces, la mejor terapia es aquella que atiende la necesidad de tu hijo en ese momento, ¿verdad? Y recordar que siempre va a ser personalizada, que no va a ser el mismo plan para A y B, sino que va a depender mucho de la necesidad que tenga cada autista. Sí, definitivamente. Eh, Antes que autistas, personas y como personas, seres individuales, ¿verdad? Total. Irrepetibles, irrepetibles. Sí, y que lo Andrea, importante, como dicen acá en un comentario, es que esté autorregulado, que emocionalmente esté listo para aprender, para atender. Y fíjate, yo decía algo aquí en el tema de la calidad de vida, porque, como es autista, entonces no tiene responsabilidades en casa. Claro que sí. Y en el caso de María José, aún a sus 8 años, por ejemplo, ella ya sabe en su rutina de fin de semana que ayuda a mamá a lavar la ropa y a secar la ropa, ¿verdad? Entonces, ella ya tiene como esa responsabilidad. Entonces, es súper importante, o cómo prepararse, por ejemplo, un yogur, o qué es lo que le gusta, y un banano, ¿verdad? O sea, algo tan sencillo, pero que les va dando a ellos la sensación de yo puedo, o sea, yo puedo hacerlo, ¿verdad? sí, esa sensación de éxito. Total, total. Andrea, tenemos a la señora Carla Zúñiga, dice que es abuelita de dos nenas y se pregunta cómo pueden los abuelos apoyar, ayudar, colaborar con el desarrollo de los niños y apoyar a sus hijos. Qué lindo, qué lindo. La verdad es que es una pregunta que me toca mucho la fibra, porque pues yo tengo a mis papás, ¿verdad? Ellos, adultos mayores, y que han estado siempre conmigo en el acompañamiento de mis hijas, ¿sí? Y creo que la parte más linda, y me encanta que ella esté aquí porque es también hablarles a ellos de autismo. ¿Qué es, qué no es autismo? Los mitos del autismo. Y creo que primero, el abuelo es un rol tan lindo, tan amoroso, y yo te podría decir, pues en este caso, creo que, y voy a tal vez extenderme un poco en la contribución en sí de la familia, ¿verdad? La Ujú. contribución, creo que la más importante es escuchar, ¿sí? Escuchar, observar sin invalidar, ¿verdad? Eh, puede que en algún momento te diga, es que me siento frustrado, me siento enojado, y entonces es como validar y decir, entiendo que te sientas frustrado, entiendo que te entiendas así. Entonces es como validar sin juzgar, ¿verdad? Sino que aprender a escuchar desde esa empatía, desde ese amor de abuelo, ¿verdad? Y de abuela que solo ustedes saben dar. Dos, acompañar sin forzar, ¿sí? Yo creo que, y es algo importante porque en el proceso terapéutico, algo que hoy por hoy se está diciendo es que puede ser un proceso que siga el liderazgo del niño, ¿sí? Que no imponga, porque muchas veces pueden existir procesos terapéuticos donde se quiere imponer, bueno, hoy vamos a trabajar esto, esto y esto, y no, realmente hay que seguir los intereses del niño, hay que seguir esa parte de lo que, los intereses profundos, ¿verdad? El liderazgo del niño. Y creo que los abuelos pueden jugar un papel muy importante ahí, desde el poder jugar, desde el poder acompañar sin forzar, ¿sí? Pueden ser parte de la rutina, pueden ser parte de este tipo de espacios, comprendiendo qué es el autismo para poder abrazarlo y sobre todo crear rutinas que den seguridad a la familia, ¿verdad? Respetar los tiempos y las formas de comunicación, porque hay que entender que en la familia cambia la dinámica y a veces si tal vez las visitas bajan o disminuyen, no es porque sea algo personal, sino porque la rutina en casa se está organizando, ¿verdad? Entonces es como aprender a respetar esos tiempos, esas formas,
informarse, ¿verdad? Desde fuentes confiables y enfoques respetuosos que permitan poder comprender mejor, por ejemplo, cuando es una crisis, cuando es un berrinche, ¿verdad? Porque puede ser una crisis sensorial y a veces sí es un berrinche, ¿verdad? Porque es que eso también. Es que si es autista, no, o sea, es un berrinchudo, no, pues, hay que entender cuándo es berrinche y cuándo es crisis. Y fue algo que yo fui aprendiendo en el camino, ¿verdad? Porque si no se vuelve esto una manipulación de, pero ¿qué pasa? Y cómo tú, y aquí un tip, ¿verdad? ¿Cómo puedes tú saber si es crisis o berrinche? O sea, la crisis sensorial, el niño no se calma con nada. O sea, sí necesita un tiempo fuera, sí necesita estrategias de autorregulación para poder volver a su zona de equilibrio. ¿Cuándo te das cuenta que es un berrinche? Cuando le das algo o eso que quiere y deja de llorar. Es así como, oh, ¿verdad? Automático. Sí. Entonces creo que es informarse también de este tipo de cuestiones, ¿verdad? Eh, y cuidar el bienestar también emocional de la familia, ¿verdad? Creo que el ser parte de una actividad al aire libre, en la naturaleza, ese tipo de cosas ayuda un montón. O, por ejemplo, no sé, como abuelita, un día de estos, decirles, miren, aquí traje pastelitos para que compartamos y pasemos un buen, o sea, a veces como desconectar también un poco esa rutina de no todo es terapia, no todo es, no, también disfrutamos, también compartimos y una familia informada y empática puede convertirse en el principal factor protector de la familia autista. Así que ese sería como mi consejo. Gracias, Andrea. Esto nos lleva a otra pregunta. ¿Cuál sería tu sugerencia para mantenernos actualizados en el tema del autismo y en el tema de los tratamientos? ¿Qué es lo que hay disponible? Qué es lo nuevo? ¿Cuál sería tu recomendación para estar al día en el tema? Sí, mira, en mi caso creo que justo cuando yo andaba como en ese sumergimiento de que quería saber y googleando ¿verdad? ¿Qué fue lo que yo hice? Yo empecé a seguir profesionales, ¿verdad? Y organizaciones con enfoque neuroafirmativo, ¿verdad? Eh, Digo mucho neuroafirmativo porque al final es reconocer el ser y la esencia del ser autista, ¿sí? Y reconocer esas fortalezas que el ser autista tiene, ¿sí? Entonces empecé a seguir profesionales y páginas, pues aquí en Guatemala yo empecé a seguir a Diana Bonilla, por ejemplo, que empezó con el legado universal por el autismo, ¿verdad? Empecé a seguir a la doctora Amanda Blackwell, por ejemplo, Ujú, que es una doctora que basa mucho sus trabajos en evidencia, ¿verdad? De hecho, ya tiene una página que habla de la comunicación natural del lenguaje. Entonces, empecé a ujú, seguir fuentes confiables, ¿verdad? Y como les digo, pues curso que aparece, no es que curso a que aparece me esté inscribiendo, porque tampoco me da el tiempo y la vida para eso, pero sí investigo y digo, ah, qué interesante esto que van a abordar, ¿verdad? Entonces, siempre estar como en contacto con esos cursos de actualización que sacan todo este tipo de profesionales, escuchar a personas autistas, ¿verdad? Y su voz es fundamental. Yo te digo, tengo la ventaja y tengo la riqueza de que aquí tengo a mis hijas y te voy a decir algo tan sencillo y esto, por favor, es mi apreciación muy personal. Y es un tema, porque cuando llega, por ejemplo, el 2 de abril, que es el día pues donde se habla del autismo y se hace la concientización, y está el 18 de junio, que es el Día del Orgullo Autista, por ejemplo. Hay un dilema ahí entre que si los colores, que si es azul, que si es dorado, y te voy a ser bien honesta, o sea, cuando yo lo hablo con mis hijas me dicen, o sea, a mí me da igual si es azul, si es dorado, si es no sé qué, que si la pieza del rompecabezas, que si me dice que si es algo incompleto, que si es el signo de infinito. Pero yo creo que es porque ellas tienen clara su identidad y que ni un símbolo ni un color los define, ¿sí? Y es algo importante. Y no me salgo de la pregunta que me estás haciendo, porque yo creo que cuando vas a informarte, tienes que ir con esa mente abierta, ¿verdad? Y decir, esto sí me sirve, esto no me sirve, o esto sí es válido, porque incluso con mi esposo lo hablábamos un día que era un caos y un debate de que si el color, que si esto y lo otro, y me dice él, mira, yo creo que
los desafíos que enfrentamos como papás son mucho más fuertes como para estarnos preocupando que si el color o esto y lo otro, ¿verdad? Entonces, es muy mi opinión personal. La verdad es que nosotros somos open mind, abrazamos el rompecabezas, abrazamos el infinito, abrazamos el azul. De hecho, hoy casualmente me puse esta blusa azul, pero me entiendes, o sea, eso no nos define. Creo que también otro aspecto es participar en conferencias, en comunidades y espacios como estos de formación continua, donde vamos conociendo más y donde vamos aprendiendo más. También cuestionar la información, ¿verdad? No creer todo lo que nos dicen las redes, sino que también validarlo y ver si hay evidencia científica que respalde pues eso que se esté escuchando, ya sea en redes o en donde sea. Y actualizarse no es solo aprender más, sino aprender mejor y con mayor conciencia, ¿verdad? Y sobre todo responsabilidad y respeto, ¿verdad? Porque definitivamente vamos a encontrar un montón de información, pero tenemos esa capacidad de poder discernir con qué nos quedamos, con qué desechamos y sobre todo validarlo, ¿verdad? Esa sería como mi recomendación. O sea que nosotros mismos tenemos también que aprender a romper nuestros esquemas, salirnos nosotros del cuadrado en el que estamos y ser más abiertos y receptivos a eso. Gracias, gracias, Andrea. Tengo aquí el comentario de Ivonne que nos dice, bueno, cada niño es diferente y por ende cada plan terapéutico se adaptará a las necesidades del niño. Y sin duda alguna, la tribu que tiene el niño son su mamá y su papá. Y si tienen el apoyo, además de los especialistas y terapeutas, claro, eso se puede lograr muchas más cosas, ¿verdad? Me llamó mucho la atención que mencionó que ha recibido comentarios negativos. No es que romanticemos el autismo, es buscar y apoyar a cada niño. No es una opción quedarse sin hacer nada. La felicito, es muy admirable. Gracias, Simón, por su comentario. Andrea, una pregunta más. ¿Qué recomendarías en el caso de cuando se sospecha del autismo, cuando alguien externo o un miembro de la familia sospecha del autismo, pero todavía no ha llegado el diagnóstico? ¿Cómo la persona que lo sospecha puede abordar a los padres? Ok, mira, yo creo que lo primero que quiero sugerir es cambiar la palabra sospecha por curiosidad, ¿sí? Porque a veces cuando Ok. hablamos de sospecha, como que rápido conectamos con, "Ih, esto es sospechoso, aquí pasó algo mal", ¿verdad? Y no, yo creo que es despejar la curiosidad, diría yo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que yo hice, ¿verdad? Y yo creo que primero, hoy en línea, creo que es el QChat, que es un test, ¿verdad? Que te puedes hacer en línea y que es gratuito. Ahí te puede dar más o menos como la idea de si sí o no, pero yo no me quedaría solo allí. Yo creo que al final, y entiendo que cada país es distinto porque no es como que tengamos hoy, no, o sea, estamos todavía en pañales, creo yo, en este tema de autismo, pero sí te puedo decir que el profesional que vayas a buscar, o sea, cuando hay una curiosidad de saber si mi hijo es autista o no, lo primero es ir con un profesional que esté certificado y que tenga como las cualidades para poder hacer las evaluaciones correspondientes y que te pueda decir, pues, si tu chico peque autista, adolescente, perdón, es autista o no, ¿verdad? Yo creo que al final es salir de dudas, pero con fuentes confiables, con profesionales que sean expertos en esta parte de despejar la curiosidad. Y nuevamente, no solo quedarnos con estos tests que hoy por hoy están ahí en línea, porque eso te puede llevar como a buscar dentro de la misma red soluciones y entonces ahí se puede tergiversar un poquito el tema del acompañamiento. Entonces, yo qué te diría, pues, y por favor, y esto está abierto, ¿verdad? Si alguien en algún momento tiene como esa curiosidad de saber o conocer si su familiar o su conocido es autista o no, pues escríbame, ¿verdad? Yo con mucho gusto, pues les puedo referir a algún colega que entiendo, al menos quienes evaluaron a mis hijas. Hay evaluaciones, ¿verdad? Como helados, el ADIR y esto y lo otro, pero ¿saben qué es lo que yo busqué también? Y creo que los que estuvieron ahí atentos me escucharon decir que el 2020 fue el primer diagnóstico, eh, Sí. pero realmente fue, y aquí es un llamado a los profesionales, creo yo que es un llamado, porque a mí el primer diagnóstico me llegó por WhatsApp
y me llegó así en frío, ¿verdad? O sea, Ok. el neurólogo vino, que me dijo, mire, su hija lo que tiene es autismo y, y aparte me dijo algo así como, y aparte tiene un tema de procesamiento sensorial. Y yo así como, ok, entonces, pero, o sea, creo que lo primero es una red un profesional que sea humano, ¿verdad? Y creo que eso fue lo que yo encontré en el 2021 cuando pedí una reevaluación, un tema más humano, un tema más de acompañamiento, un tema más donde podamos también ver no solo el diagnóstico, sino que la familia, ¿sí? Y al ser autista, entonces yo sí buscaría como cualidades en ese sentido de profesionales. En mi caso, pues, como te repito, son psicólogas, patólogas del habla quienes me dieron el diagnóstico a mí. No tengo nada en contra de los neurólogos, para nada. Creo que hay que saber encontrar, o sea, lleva su tiempo buscar, encontrar y elegir, ¿verdad? Pero sobre todo que puedas ya tener tu diagnóstico certero, no solo basarnos en tema de chats en línea, sino que realmente poder pues, recibir un acompañamiento genuino desde el plano profesional y humano. Gracias, Andrea, gracias. Tenemos muchos comentarios. Felicitarla, dice Selene García. Buenas noches. Primero quiero felicitarla por su excelente presentación. Yo tengo 35 y tengo TEA nivel 1 y me diagnosticaron este año. Toda mi vida sentí que algo era diferente en mí, pero cuando ya me dieron un diagnóstico, eso me dio ya una paz, porque ya supe quién era yo y comencé a entenderme a mí misma mejor. Yo soy arquitecto con maestría graduada en Alemania, en alemán. Entonces, qué interesante experiencia, ¿verdad? Entender realmente quién soy, dice. Y mira, esto me encanta porque me recuerda a mi hija Sofía, la mayor. ¿Se recuerdan que yo les comenté que yo fui de atrás para adelante? Y ella hasta este año, pues ya nos dieron la buena noticia, ¿verdad? De que pues era autista también. Y yo, mira cómo lo expreso, porque es que realmente aquí es una celebración, ¿verdad? Porque, ¿qué pasó con ella? O sea, pasamos 2023 cuando yo recién me levanto de este tocar fondo que les compartí, pues luego vino ella. Y el tema empezó en el colegio, ¿sí? Y aquí es un tema también de los colegios, ¿verdad? Que cada colegio tiene su método diferente. Pero, a ver, el camino se abrió primero con una depresión, ¿sí? Entonces, primero me la diagnostican con depresión, luego pasamos a un nivel de TOC, luego pasamos a ansiedad y de último se viene el TDAH, ¿sí? Entonces era como un tema de etiquetas, donde te pongo esto, te pongo, y yo dentro de mi corazón, ¿sí? Yo decía, Sofía también es autista. Y yo se lo decía a la psiquiatra, que en aquel entonces la estaba atendiendo, y le decía, mire, pero existirá la posibilidad de que Sofía también sea autista. Es que yo de verdad, por la experiencia que ya traigo a las otras, no, 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 esto es algo distinto, esto es algo no sé qué, y entonces no sé qué. Y entonces dije yo, ok, para tranquilidad mía, la voy a evaluar, ¿sí? Y voy a pedir una evaluación. Y mira, por eso me hizo tanto sentido el comentario. Acá, ¿me recuerdas el nombre de la persona que habló de Alemania? Selene, Selene. Selene, Selene. Cuando tú dices, sentí un alivio, porque así lo sintió mi hija. O sea, cuando ya le dieron nombre, cuando ya le dijeron, eres autista, y es como, o sea, se acabaron las etiquetas, se acabaron, y entonces ya nos pudimos enfocar mejor en un acompañamiento más asertivo y no andar así como, ¿será esto? ¿Será? No, entonces yo creo que, y eso es abrazar nuestra identidad autista, ¿sí? Darle nombre, entender, entonces por eso esta desregulación, por eso esta forma de ver las cosas. Y es como empezar a amarte, y era lo que decía, empezar a aceptarte, empezar a reconocerte para poder amarte, ¿verdad? Así que qué lindo, gracias por compartirlo también. en resumen, comprender para aceptar y aceptar para amar.
Así es. Así fue la cadena de palabras más o menos que dijiste, Sí. ¿verdad? Bien, tenemos otra inquietud de otra mamá. Odessa es madre de un hijo con 28 años de alto desempeño. Él presenta pensamientos obsesivos y fijaciones. Una de ellas es comprar zapatos y chalecos. Se le compran, tiene un periodo de calma, pero luego vuelve y así estamos en este difícil cerco. Pues entra en crisis si no se hace esta compra cada cierto tiempo. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Tienes alguna experiencia al respecto? Sí, mira, yo creo que aquí es importantísimo y recordemos que una de las características de los autistas es sus intereses profundos, ¿sí? Ellos tienen intereses profundos. De hecho, no sé si has escuchado sobre los 5 lenguajes del amor neurodivergente. No sé si lo has escuchado, si en algún momento puedes poner por No, ahí si lo has escuchado o no. no. A Ok. De ver, Odessa. Odessa, ¿se ha escuchado sobre ese tema? Cinco Y si no, lenguajes del amor. sí, del amor neurodivergente. Y si no, ahorita te estoy buscando acá algo importante que quiero compartir y que creo que le puede dar como vista a esto que estás mencionando. Sí, solo denme un segundo para Sí, poderlo perdón, ubicar. perdón, perdón. Sí, no he escuchado. Disculpen que tenía apagado el micrófono. Ok, ok, no hay pena. Entonces, dame un segundo y ahorita te voy a proyectar algo que a mí me encantó cuando lo vi por primera vez, porque creo que es algo que debemos de saber y comprender. De hecho, esto lo manejo en uno de los programas que comparto, que es del bienestar familiar, y esta es una diapositiva que me encanta, porque no sé si ya la logran ver. Ya. Sí. Ok, están los 5 lenguajes del amor de Gary Chapman, ¿sí? Que de hecho hay un libro, que me imagino que ya algunos lo han visto, que habla de las palabras de afirmación, habla de los tiempos de calidad, habla de los actos de servicio, de los regalos, del contacto físico. O sea, cómo, si yo te pregunto ahorita cuál es tu lenguaje del amor, pues a mí me encantan las palabras de afirmación, por ejemplo, pero otros van a decir, ay, no, a mí me encantan los regalos. Ay, no, a mí me encanta que me den tiempo de calidad. O sea, cada uno de los que estamos aquí tiene un lenguaje del amor distinto, pero también existe el lenguaje del amor neurodivergente. Entonces, ¿cuál es ese lenguaje del amor neurodivergente? El juego paralelo. Son esas personas que, sí, les gusta jugar acompañados, pero juntos, pero no revueltos, dicen por ahí. O sea, Ujú, les encanta sentir que alguien está ahí con ellos, ¿verdad? Pero en un juego paralelo, ¿verdad? Pingüinadas, que no sé si lo habían escuchado, pero los autistas por lo general tienden como a reunir pingüinadas y papelitos, piedritas, y se llama ujú, pingüinadas porque son cositas que para ellos es de verdad lo más valioso y para nosotros puede ser una pingüinada, así como, pero, o sea, si un autista te da una piedra es como, valórala, ¿verdad? Porque es algo muy importante para él o para ella. El infodumping, que es aquí donde entra esta parte de los intereses profundos, o sea, son coleccionistas incluso, y puede ser de información, puede ser de cosas, ¿verdad? Em, y les gusta tenerlo porque es parte de su lenguaje del amor, el infodumping, es esos intereses profundos, genuinos que el autista tiene. Luego tenemos el intercambio de apoyo. Autistas que les gusta como sentirse acompañados o sentir que apoyan, sentir que son útiles para otras personas. Y el quinto, que es la presión profunda, que es como el contacto físico, solo que a los autistas les encanta que ujú. los abracen fuerte o que les den esa presión. Entonces, se me hizo ahorita oportuno hablar de esto, por esto que tú decías. Y pues muchas veces sí, a veces es como yo no entiendo por qué tiene como ese exceso o por qué. Y claro, creo que aquí puede funcionar mucho tal vez la historia social, ¿verdad? De, ok, no es que no te lo pueda o no te lo quiera comprar en este momento, pero pues en este momento no puedo, ¿verdad? Y creo que con una anticipación él puede entender que en ese momento tal vez no va a poder completar, pero creo que una historia social puede ayudar muchísimo para poder explicarle cuándo sí, cuándo no, ¿verdad? ¿Qué es lo esperado, qué no es lo esperado? Pero sobre todo abrazar y valorar ese interés profundo que tiene porque es su lenguaje del amor, ¿verdad? Entonces, te lo dejo por ahí para que lo puedas ver desde otra perspectiva. No sé si resuelvo ahí la duda. Sí, muchas gracias. Excelente. Gracias, gracias, Andrea. Tenemos otra pregunta bastante interesante. ¿Cuál ha sido
tu mayor reto? Uf. Bueno, mira, yo creo que, a ver, qué pregunta tan Compleja. interesante. Sí, mira, yo creo que primero desmontar los mitos, ¿sí? Desmontar los mitos fue uno de los principales desafíos, los prejuicios y soltar esas expectativas irreales o sobre todo el engancharme, ¿verdad? Creo que eso fue un poco lo más desafiante en su momento. Creo que otro aspecto ha sido la parte de acompañar a otros, ¿verdad? En procesos, en ese proceso de duelo, en ese proceso de aceptación, en ese proceso de reencuadre, ¿verdad? Porque ese es mi trabajo, la verdad, yo así lo veo, como tratar de darle el lado, o sea, no veamos solo el lado A, sino que veamos el lado B. Y sí, a veces, como lo decía hace un momento, me he encontrado con personas que sí, definitivamente no les gusta la forma o definitivamente, pues sí, es otro tipo de acompañamiento el que han necesitado, pero creo que ha sido parte de lo más desafiante poder realmente apoyar a las personas a transitar ese puente, ¿verdad? Y salir desde esa confusión, desde esa desconexión que vimos a un inicio para transitar, para empezar como a darle ese sentido para poder llegar a crear. Y cuando llegan a ese punto de, wow, o sea, no me había dado cuenta de lo que podía crear con esto, ¿verdad? Y muchas veces nos limitamos a crearlo porque estamos enganchados aún con eso de lo normal, ¿verdad? Lo que debiera haber sido y no fue. Y creo que aquí, nuevamente, importa más lo que tu hijo o hija autista necesita que lo que la opinión externa piense, ¿verdad? Creo que otro punto ha sido el lograr, ¿verdad? Que los entornos y realmente que los profesionales pues puedan ser un poco más empáticos, ¿verdad? Creo que en el camino llegar hasta donde hemos llegado realmente ha sido un tema desafiante porque al principio, sí te digo, nos encontramos con cada cosa y desde lo que les digo, desde que el primer diagnóstico me llegó por WhatsApp, yo dije, Dios, o sea... y creo que ha sido eso, el educar tal vez a estos profesionales indirectamente, ¿verdad? Tú, porque pues tampoco puedes hacerlo de una forma tan directa, pero sí creo que es esa parte de la escuela, por ejemplo. Hoy por hoy mis hijas pues estudian en un colegio acá en Guatemala que la verdad es excelente y se ha adaptado a las necesidades, ¿verdad? O sea, empecemos desde el horario, o sea, un horario que es de 9 a 1 de la tarde y que a nosotros nos ha venido a impactar y apoyar positivamente en nuestro bienestar, porque, o sea, las dinámicas cambian, ¿no? Entonces creo que es esa parte de la educación que he escuchado que es un desafío muy fuerte porque no encuentran dónde o es complicado, pero pues acá en Guatemala yo tengo esa bendición de que mis hijas por fin logramos encontrar el lugar adecuado. En el caso de las grandes fue una transición porque ellas estaban en un colegio tradicional, si lo queremos llamar así. Y yo creo que fue ese cambio, el romper paradigmas, como tú decías, o sea, es irnos a una educación no tradicional, ¿sí? Pero que es incluyente y que sobre todo, pues, trata de tener las condiciones óptimas para poder acompañar a tu hijo. Creo que otra es, no sé, tal vez aprender, ¿verdad? Y estar siempre en esa actualización para ver el autismo desde nuevas formas de comunicar, nuevas formas de relacionarnos y sobre todo nuevas formas de descubrirnos, ¿verdad? Yo creo que ese es otro punto y nada, darme también esos espacios yo, ¿verdad? Y sobre todo ser vulnerable. Y aquí, y lo digo así en público, Ethel ha sido una persona que para mí ha sido clave, porque desde esa escucha empática, ¿verdad? A veces tal vez no vas a solucionarle el mundo a la persona, pero con que la escuches, con que de verdad le digas, entiendo que puede ser difícil, pero no estás sola. Uf, desde ahí creo que. Entonces es encontrar también ese acompañamiento genuino, creo que también ha sido un paso desafiante, pero no imposible.
¿verdad? Así que todo en las manos de Dios es posible y eso creo que es lo que, sin él creo, eso es lo que realmente pues me mantiene con esta perspectiva de vida. Ujú, ahí están los dos puntos. Definitivamente, Andrea, voy a retomar este comentario que acabas de hacer. Normaligia nos dice, gracias por compartir su experiencia. Dios nos dirija para seguir enseñando más a nuestras hijas e hijos. Creo que si no fuera por Dios, nuestras fuerzas decaerían mucho. Bueno, la verdad es que podríamos estarnos horas y horas aquí, Andrea. Tenemos una pregunta muy interesante fuera del chat. Y dice, ¿cómo manejar como madres la depresión y ansiedad en los adolescentes autistas? Pregunta una Mi- madre de un adolescente con autismo. sí. Mira, yo creo que lo primero es abrirte tú a esas posibilidades, ¿verdad? Yo creo que algo que a mí me ha funcionado es escucharla validándola, ¿sí? Eh, dándole primero ese valor de cómo te estás sintiendo, qué es lo que está causando que te sientas así, ese acompañamiento profesional y nuevamente aquí con ella tuvimos también ese caminar que les digo, yo sentía y yo o sea, esa empatía de, yo desde que cada terapia era como una etiqueta, y la pobre salía de ahí como, mami, yo no sé quién soy, o sea, de verdad no lo entiendo. Y creo que el poder de la oración es lo más que yo te puedo decir y llevarla a los pies de Jesús, a mí. Y voy a hablar el tema religioso porque de verdad, y más que religioso, yo le llamo espiritual, porque yo creo que, y tú lo decías ahorita, Rosario, cuando nosotros nos hacemos débiles, Dios nos hace fuertes, ¿sí? Y nosotros en nuestra humanidad, yo creo que yo en mi humanidad ya hubiese dejado todo atrás desde hace mucho tiempo, pero es Dios, ¿sí? Es Dios el que lo hace todo humanamente posible, ¿verdad? Entonces, creo que algo que a mí me ha funcionado es enseñarle a mi hija a orar, a saber que Dios no la juzga, a saber que Dios es su pilar, su fuerza, su fortaleza y el que sana sus heridas, el que no la rechaza, el que no la juzga, y el que le da motivos para seguir adelante. Y fíjate en esto que te voy a decir, yo creo que una de las cosas que yo descubrí con ella este año, y ella está por graduarse el otro año, ¿verdad? Ya en su carrera de bachillerato. Y nuevamente, ahora Rosario, volvemos a la normalidad. ¿Qué es lo normal? Pues que siga la universidad, que vaya a la licenciatura, que Claro. vaya a trabajar, que va. Eso es lo normal. Pero algo que a ella la liberó mucho, yo le dije, mira, amiga, tú vas a hacer lo que tú quieras hacer, siempre y cuando te haga feliz y te haga sacar lo mejor de ti. Y entonces empecé a fijarme en sus talentos y resulta que es una excelente repostera y se hace unos pasteles divinos, ¿sí? Y ella me dice, mira, mami, yo el otro año no sé si voy a seguir la universidad o quiero algo distinto. Entonces, yo creo que es desde ese fluir, ¿sí? Fluir con tu hija y sobre todo detectar eso que puede activar la depresión y empezar a trabajarla en bienestar. Por ejemplo, algo que a mí me sirvió mucho con ella es ponerle una coach. Ya no me fui tanto con psicólogo y por eso es que le digo que ahí el tratamiento es diferente, porque siento que los psicólogos en ese, para ella, en lo que estaba necesitando, no, pero un coach sí. Entonces, es nuevamente lo que ella necesita, ¿sí? No lo que nosotros creemos que necesitan, ¿verdad? Porque como papás podemos decir, ah, es que tú necesitas, no, es cómo te estás sintiendo en este momento, qué necesitas y dependiendo la respuesta, ya nosotros podemos ir viendo, ok, puede que esto funcione, probemos, ¿sí? Pero creo que en resumen es acompañar, observar, escuchar, validar y tomarlas fuerte de las manos de Dios. Completamente. Andrea, cuando yo estudiaba, el concepto del ser humano era biopsicosocial. Eso obviamente se quedó en el pasado porque ahora ya está completo, ¿verdad? Biopsicosocial espiritual, ¿verdad? No, no podemos
desligar ese elemento, definitivamente. Me encantó tu comentario sobre estar alerta y detectar qué es lo que detona los estados de ansiedad o los estados depresivos, ¿verdad? Eh, ese sentido materno, esa observación, ¿verdad? Que la maternidad nos despierta, ¿verdad? Ese olfato materno de dónde está el detonante. Bien, qué comentario tan real, nos dice doña Odessa. Es lo que más ha ayudado a mi hijo, sembrar en él el amor de Dios. Y yo igual no hubiera llegado hasta aquí sin enraizarme en Dios. Es usted muy edificante, Dios le siga fortaleciendo. Bien, tenemos otra pregunta también muy interesante, Andrea. Vamos a ver. ¿Cómo evitar caer en la comparación entre hijos cuando el TEA se manifiesta distinto en cada uno? Mira, yo te diría aquí es la apreciación, ¿sí? Apreciar y yo creo que los hijos son como los dedos de la mano, ¿sí? Y cada uno es distinto y yo creo que al final, y vuelvo a mi experiencia, ¿sí? Comparar creo que solo nos frustra y solo nos genera ansiedad, estrés, porque aunque así quisiéramos, jamás van a ser iguales, ¿sí? Tienen ritmos de respuesta distintos, tienen formas de procesamiento diferentes, ¿sí? Y más que querer compararlos, mejor digo cómo los puedo complementar, ¿sí? Y te voy a contar una anécdota. Resulta que Natalia, ella se inscribió en el colegio en un tema de emprendimiento. Y entonces ella venía toda feliz y dijo, bueno, yo voy a hacer galletas. Yo conozco algunas de las cualidades de Natalia y dije, bueno, no le quité el impulso, solo le dije, ¿estás segura? Sí, estoy segura. Ok. Fuimos, compramos y ella hasta me sacó su lista, ¿verdad? De lo que ella necesitaba, que la harina, que la decoración, que no sé qué. Ok. Llegó el momento de hacer las galletas y entonces Natalia empezó a entrar como en crisis. ¿Por qué? Porque Natalia es como, sí, es de mucha rutina, pero los tiempos, o sea, es como más rápida, ¿sí? Cuando ella se dio cuenta que tenía que esperar no sé cuánto para poder primero hacer la masa, luego moldearlas, y luego meterlas al horno y esperar, ahí se frustró y dijo, mami, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que pasó? Sofía, su hermana mayor, entró al rescate, ¿verdad? Porque a aquella le encanta y al contrario, ella puede pasar y minuciosamente. Entonces fue una forma que encontré de complementarlas. Y le dije, ok, entonces tú vas a ayudar a tu hermana y entonces mira, esas galletas quedaron divinas, deliciosas. ¿Cuál fue el papel de Natalia? Que eso es lo que a ella le encanta, decorar. Entonces ya le fue poniendo, ¿verdad? Entonces, más que comparar, yo creo que debemos de ver cómo complementamos las fortalezas de nuestros hijos, ¿sí? Por ejemplo, Natalia le encanta el baile y a ella le encanta esta parte de la danza, le encanta la guitarra, ¿sí? Sofía es más de gym, es más de pesas, es más extrema, es más de ir, ¿verdad? Entonces, es esa parte del complemento. María José, por ejemplo, ama el agua, ella ama la natación, a Sofía el agua no le gusta. Piscina, me dice, ay, no, yo no entiendo cómo a María José le puede encantar el agua, a mí me da como, pero a María José le encanta, ¿verdad? Entonces es como sentirte bendecida y al contrario agradecida de saber que tus hijos son diferentes y que cada uno tiene intereses profundos distintos, fortalezas, talentos, que lejos de compararlos, lo que vamos a hacer es complementarlos, ¿sí? Y que puedan ellas ganar autonomía incluso apoyándose unas con otras, ¿verdad? ¿Qué hubiese pasado si Sofía no hubiese estado acá? Pues las galletas probablemente, no te digo que yo hubiese entrado al rescate porque me reconozco, no soy tan ducha en ese tema, pero no fue el caso. O sea, Sofía estaba aquí para poder complementarle, para poder ayudarla. Yo creo que es esa parte del ser agradecidos y entender que lo que hoy tenemos es suficiente, ¿sí? Y que eso basta para poder pasar un buen momento y sobre todo para generar una experiencia con tus hijos, lejos de frustrarlos con comparaciones. Sofía, por ejemplo, es un procesamiento un poco más lento, ¿sí? Ella se toma su tiempo para ciertas cosas.
Natalia no, ella va más rápido y ella es como relojito andante, pero no por eso digo es que debería de ser como tu hermana, que se apura, que va, que no. O sea, creo que eso, lejos de acercarnos, nos aleja, ¿verdad? Solo tu audio creo que está en mute. Perdón. Sí. Te decía que yo creo que ese comentario es válido para las mamás, para los hijos en general, con TEA, sin TEA, con cualquier Total. condición, los hijos, cada uno es diferente y pues lo más sano es buscar ese complemento, ¿verdad? Las fortalezas de uno, las debilidades de otro y ver cómo complementamos para funcionar mejor, para ser una familia más feliz. Y desde ese respeto, desde ese espacio y lo que tú elijas ser, media vez te haga feliz y te haga bien, nice. Bien, teníamos otra pregunta por aquí, Andrea, con el tema del control de esfínteres. Nos contaste que una de tus nenas recién logró a los 7 años. Sí. ¿Qué es lo que te funcionó? ¿Cómo fue que lo lograste? ¿Qué estrategias utilizaste? ¿Qué consejos puedes dar sobre eso? Sí, mira, primero fue la parte, tenemos un sistema interoceptivo, ¿verdad? Y creo que esa es una de las cosas que yo empecé a comprender, ¿verdad? ¿Qué pasa con María José? Ella es hiposensible. ¿Qué es hiposensible? Que, o sea, tiene que pasar algo extremadamente, o sea, ella se golpea, por ejemplo, y el Ujú, dolor, o sea, yo digo, yo con un golpe de esa magnitud estuviera, pero ya no. O sea, su hiposensibilidad le hace pues no sentir esas sensaciones. Entonces, ¿cómo lo trabajamos? Primero, con historias sociales, ¿verdad? Eso nos ha servido un montón. Un pictograma o imágenes que de hecho Arasac, voy a ujú. dejarlo, no sé si lo han escuchado, pero Arasac tiene Uf, de todo. muchos recursos gratuitos, ¿verdad? Ujú, Y ahí hay rutinas de baño, ¿verdad? Con toda la paciencia, ¿verdad? Sobre todo, soltando las expectativas, sabiendo que pueden haber accidentes, ¿verdad? Y creo que la parte de la integración sensorial, ¿verdad? Toda la terapia ocupacional, pues también ha ayudado bastante a que ella empiece a tener ya más control de su nivel interoceptivo, ¿verdad? No ha pasado todavía con el popis, pero como les decía, no pasa nada, o sea, sé que es algo que va a llegar a su tiempo, en su momento, pero las historias y los apoyos visuales y toda esta parte de lo sensorial, ¿verdad? Los estímulos sensoriales le pueden ir ayudando poco a poco a que ella vaya teniendo ese control, checar rutinas, ¿verdad? Cuando más o menos tú ves que ella tiene esa necesidad ujú. de hacer pipí, ¿verdad? Por ejemplo, aunque no tenga ganas, llevarle y sentarle y hacerle como una rutina, ¿verdad? Eso es importante, ir conociendo como más o menos los tiempos en que ella va a hacer pipí, em, visuales, rutinas, tema sensorial y creo que eso es lo que yo, pues, y la paciencia, ¿verdad? Que es importantísima en este proceso, ¿verdad? Porque, pues sí, a veces toca, a veces me llevo hasta un mi libro y me quedo ahí leyendo para darle a ella su tiempo y su espacio. A veces no pasa, ¿verdad? Pues no pasa nada, ¿verdad? Pero yo creo que es fluyendo, ¿verdad? En la medida, yo creo que, y les cuento una anécdota, cuando fue esto de la pandemia, que yo les contaba que me tocó las primeras terapias virtuales, o sea, lo primero que te dicen es, la primera que tiene que estar regulada es usted para poder acompañar y ser como ese amigo de regulación de su hijo. Y habían momentos en que yo llegaba desorganizada, o sea, y María José se me quedaba viendo así como, mira, cuando tú estés organizada, entonces venís conmigo a... Entonces, ellos son tan perceptivos, tan receptivos, que ellos saben cómo te sientes, ¿sí? Y yo les digo, y tengo la experiencia con María José, que es mínimamente hablante, pero ella sabe cuando mamá está triste y va y me da un abrazo, ¿verdad? Ella sabe cuando mamá está contenta y celebramos juntas. Y algo que yo hacía, y tal vez te lo comparto en las noches, contarle cuentos. ¿Verdad? Había una niña que pues le encantaba tomar agua, ¿verdad? Y entonces em,
le gustaba ir al baño, hacer pipí, ¿verdad? Entonces, miren, uno se vuelve contador de historias, ¿verdad? Entonces, y esa niña se llamaba María José, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces ella logró hacer pipí, todos hicieron una fiesta cuando ella logró hacer pipí en el baño, ¿verdad? Creo que otro aspecto importante que se me está olvidando y es en las noches también, pues yo trato de darle afirmaciones positivas, ¿verdad? A las tres, o sea, tú puedes, todo va a estar bien, tú eres muy inteligente, aunque esté dormida, se lo digo al oído, tú eres capaz de lograr grandes cosas. Y eso a mí por lo menos me ha funcionado, ¿verdad? Entonces, hay de los recursos que les puedo dejar. Y como tú decías, ¿verdad, Rosario? Para chicos autistas o no autistas, creo que esta parte de las afirmaciones y de darles ese lenguaje y ese diálogo positivo los anima y los impulsa a saber que ellos pueden lograr grandes cosas. Definitivamente. Gracias, gracias, Andrea. Tenemos aquí un comentario de Claudina. Gracias, Sismental, por la oportunidad de participar en este espacio. Gracias, Andrea, por compartir su valiosa experiencia. Bueno, pues, Andrea, te decía que podríamos estarnos aquí días enteros compartiendo tu amplia experiencia. Te agradecemos de todo corazón esa apertura, esa bondad, ¿verdad?, de compartir. Yo leí hace poco, no sé dónde, o lo escuché, el conocimiento, si te lo guardas, se queda ahí atrapado, pero es como la semilla, si lo esparces, crece, se, se comparte, crece, pues en el horizonte sin ver hasta dónde llega. Entonces creo que estos espacios pues tienen esa bondad. Gracias, gracias por tu franqueza, por tu transparencia y por tu don de compartir con nosotros como profesionales, con los que se conectaron con nosotros, madres, abuelas, etcétera, ¿verdad? Muchísimas gracias. Sabemos que contamos contigo para próximas actividades, para próximos eventos. Y bueno, gracias también a los que se conectaron. Etel, te dejo a cargo el micrófono. Gracias. Aquí estamos al ladito las dos. Bueno, pues muchas gracias, Andrea, y creo que mucha reflexión para la vida, no solo en este tema, sino para la vida. Y pues de parte de Sins Mental, queremos darte pues también un reconocimiento. Vamos a que cargue, creo que ya se mira. Sí. Sí. En donde pues dice el Centro Integral para la Salud Mental otorga el presente diploma a Andrea Sosa en reconocimiento por su valiosa participación como conferencista en el conversatorio, perdón, proceso diagnóstico de autismo, una perspectiva desde la maternidad. Agradecemos su generoso aporte al compartir 2 horas del conocimiento y reflexiones que fortalecen la formación y el desarrollo personal, contribuyendo al bienestar emocional de la sociedad hondureña. Tegucigalpa, MDC, municipio del Distrito Central, 12 de diciembre del 2025, y pues lo firma tu servidora para que pues también tengas este reconocimiento que realmente ha sido pues muy valioso para nuestra comunidad de seguidores, ¿verdad? Y pues ya ves ahí, ¿verdad? Que a todo el mundo dice, me encantó, gracias, gracias, excelente presentación, gracias, excelente información, espero ser parte en otra ocasión de este espacio. Claro que sí, Normalia. Vamos a continuar en alianzas con Dorotea también, porque creo que es importante. Zapatero a tu zapato, ¿verdad? Y algo que yo siempre digo como profesional de la salud, que soy fisioterapeuta y soy psicóloga, de quien más aprendo siempre son de mis pacientes, ¿verdad? Pero en este caso, pues son de nuestros usuarios y quienes confían también en Sismental. Y ahora, pues con estas alianzas que hemos realizado, que pues también es de Dios, que nos llegamos a conocer con Andrea,
Así que, a nuestros usuarios también, por eso nos conocimos. Así que agradecemos esa oportunidad. Y aquí deja también en el chat www.dorotea.com.gt. Pues Andrea está de Guatemala, por aquellos que se conectaron tarde, ¿verdad? Es guatemalteca, así que estamos cerquita. Y bueno, sí, vamos a compartir. Tenemos un chat de padres y madres con autismo, o para autismo, ¿no? Es en general tema, y no solamente, pues también quien quiera participar me puede escribir a este teléfono. 90, ya se los dejo escritos por ahí. Escríbame un WhatsApp y con mucho gusto yo les mando el enlace de este. Tenemos otros chats también de educación en salud mental para cuidadores. Tenemos para, ¿cómo se llama? También para la vida adulta, como, como envejecer, ¿verdad? De una forma más sana, ¿verdad? Un envejecimiento saludable. Tenemos de adicción, tenemos varios chats que manejamos de comunidades, así que ustedes escríbanme y con gusto pues nosotros les mandamos también los enlaces y nuestras redes sociales, ¿verdad? Y también vamos a compartir el de esto. La grabación va a estar disponible pues espero entre hoy y mañana ya la subo, porque aquí hacemos de todo un poco. Entonces, entre hoy y mañana la subo. Y luego la pueden ver en nuestro canal de YouTube de CISmental, o Centro Integral para la Salud Mental. Ahí ustedes van a ver nuestro logo. Igual la compartimos a través de nuestros medios, y si apuntan mi número, 90, el que les dejé ahí, no lo quiero decir en público, pues después esto se hace viral. Entonces, ustedes me pueden escribir y con gusto yo también se los mando. Igual en mis estados también siempre lo estoy compartiendo. Así que muchas gracias, Andrea. Y pues sin más, tus palabras finales también queremos escucharlas. Gracias, gracias, querida Ethel, primero nuevamente por la invitación. Rosario, qué lindo conversar contigo. Me encanta ahí cómo guiaste la conversación y sobre todo gracias a los que participaron, porque eso es lo que hace. Yo dije, Dios mío, 2 horas, ojalá que pueda mantenerla y se fueron las 2 horas, yo no la sentí. La verdad es que agradecida y profundamente agradecida con todos los que hoy fueron parte de esto. Gracias a Dios también por la oportunidad. Y ya saben, aquí estoy a las órdenes. Y como dice una frase por ahí, cuando no puedes cambiar las circunstancias, pues estás obligado a cambiarte a ti mismo, ¿verdad? Yo creo que la vida son decisiones, son elecciones, y tú eliges cómo quieres ver, pues eso que llega a tu vida. Y como les digo, hay gafas donde uno lo puede ver, pues desde el amor y desde esta conexión genuina, que esta es tu red de apoyo, ¿verdad? Que es súper importante. Así que, Sismental, Ethel, Rosario, sigan con esto, de verdad, muy, muy contenta y muy cómoda de estar aquí conversando con ustedes, y ojalá pronto pueda estar allá por Honduras comiéndome unas mis baleadas que me Sí, encanta. claro que sí. Ahí a las órdenes para todos. Espero verlos pronto. Que tengan una noche en bienestar. Gracias. Buenas Gracias, noches. que Buenas noches. Un descanses. Muchas abrazo para gracias. todos.